Bueno, hermanos, ya vamos a iniciar la práctica y vamos a iniciar donde terminamos ayer, con el mismo tema. Y Cristo, y buscar a Cristo, estar con Cristo, conocer a Cristo. Y voy a leer un poquito con ustedes iniciando hoy en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, capítulo 7. ¿Puede poner el No, el Evangelio. El Evangelio de Juan, capítulo 7. Juan 7. Aleluya. 7, versículo 1. No, vamos a iniciar en versículo 14. Hace unos días yo estaba leyendo aquí cómo me tocó y cómo Dios empezó a mostrarme muchas cosas. El Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 14. Amén. Aquí dice, hermanos, que al mediodía, o al medio de la fiesta, capítulo 7, ¿ya estamos? Amén. Bueno, no hay prisa. En versículo 14 dice, al mediodía de la fiesta, al medio de la fiesta, subió Jesús al templo y enseñaba. Y maravillábanse los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras no habiendo aprendido? Y respondiéndoles Jesús y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Voy a leerlo otra vez, hermanos, en versículo 14. Al mediodía de la fiesta, subió Jesús al templo y enseñaba. Y maravillábanse los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras no habiendo aprendido? Y respondiéndoles Jesús dijo, mi doctrina, mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. Sino de aquel que me envió. Aquí es muy lindo, hermanos, esta historia que Dios está poniendo delante de nosotros. Aquí encontramos los judíos de Israel celebrando la gran fiesta, donde casi todos vinieron a Jerusalén y entraban en el templo dando sus sacrificios, cumpliendo sus quehaceres, sus deberes religiosos que Dios mismo había puesto, dando sus sacrificios, haciendo sus oraciones y todo eso. Y cuando Cristo subió, hermanos, en medio de la fiesta y se presentó en el templo, Él empezó a enseñar, y Él enseñaba de una manera tan maravillosa y tan poderosa que la gente no entendía cómo era posible. Y cuando ellos preguntan a Cristo, o cuando ellos empezaban a preguntar cómo sabe letras no habiendo aprendido, ellos estaban hablando mucho, hermanos, con esta pregunta. Ellos estaban enseñándonos su entendimiento o su falta de entendimiento que ellos tenían de Dios. Porque ellos ya vivían dentro de una cultura muy religiosa, muy aferrado a las leyes de Dios, a las profecías. Vivían muy dedicados, por lo menos por afuera, a las cosas de Dios. Y ellos tenían gente que estaba muy dedicado a la ley, hasta que daban sus vidas para estudiarlo. Y ya habían levantado escuelas donde enseñaban los maestros más buenos de Israel, enseñando los más listos las cosas de Dios. Y cuando uno entraba en una escuela como eso, por ejemplo, como Saúl, como Pablo, como era muy inteligente y reconocieron a la gente en el principio, no, ese hombre es muy listo, ese hombre es muy especial, es muy inteligente, ya vemos que él va a servir mucho para ser un maestro de la ley, uno de los jefes de religión para guiarnos. Entonces le mandaban a la escuela más mejor en su día. Y Pablo mismo dice, yo estudiaba a los pies de Gamaliel, uno de los maestros más mejor en Israel. Y entonces cuando
cuando uno tenía estos dones operando en él y fue reconocido por la gente, le mandaban a las escuelas y ellos ya conocían, no, ese hombre va a salir, va a ser muy bueno. Y era muy reconocido por la gente porque era muy inteligente. Pero ellos no conocieron a Cristo así, no reconocieron. Dice, ¿dónde ha aprendido estas cosas? ¿Cómo es posible que Él está enseñando como eso? Y no estudiaba en nuestras escuelas, no fue a un lugar para estar preparado, pero mira cómo está hablándonos, de una manera que nosotros ya vemos que es muy raro. En el Evangelio de Marcos, y es muy lindo porque nada más en un versículo, en 1:22, voy a leer, dice, se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como tiene potestad y no como los escribas. Cristo enseñaba de una manera tan diferente, hermano. Y no como las escribas, dice. ¿Y quién eran las escribas? La gente que fueron preparados, la gente que fueron a las escuelas bíblicas, la gente que estudiaba la letra, pero no conocieron el Espíritu. Sí, podían repetir, hermanos, versículos, pueden repetir libros completos de la Biblia, podían hablar las profecías y enseñarnos leyes muy específicos de Moisés, pero no conocieron a Dios. No tenía autoridad, tenía mucho letra, pero no tenía autoridad. Mi hermano está dando señales. 1:22 de Marcos. 1:22 de Marcos. Sí, y en cualquier momento pregúnteme, hermanos, no va a molestar nada. Todavía me grito un poquito, pero luego se pasa. 1:22 de Marcos. Y cuando yo leí este versículo en capítulo 7 y 15, hermanos, me hizo pensar mucho porque la gente no entendía. Ellos, en su mente, en su mentalidad, ellos nada más conocieron Dios, el Dios de la letra, el Dios de la Biblia, de las profecías de otros, de las leyes de otros. Ellos nada más conocieron a Dios hasta este punto. Y podían reconocer las escrituras y podían hablar de las escrituras, pero no conocieron el Dios de las escrituras. Y por eso no tenía autoridad en su voz, en sus palabras. Cuando ellos hablaban las cosas de Dios, era letra nomás que estaba entregando a la gente. No llegaba a penetrar los corazones de la gente, porque nada más eran palabras. Y ellos están escuchando a Cristo en el mero día, en medio de la gran fiesta, escuchando un hombre muy simple, muy sencillo, un hombre que no estudiaba como los demás maestros, pero cómo llegaba sus palabras a sus corazones hasta que se molestaban. No es que escuchaban y no hicieran caso y siguieran sus caminos, no, escuchaban y fueron picados. ¿Cómo tú puedes tocar mi corazón y ni has estudiado? ¿Cómo puedes entrar adentro de mí y molestarme tanto con lo que estás hablando y nunca ha llegado a estar a los pies de uno de los maestros de Israel? Oh, hermanos, ellos mismos daban cuenta, ese hombre tiene autoridad, sus palabras me agarran y no me suelta. Así me gusta, hermanos. Y Cristo, Él contesta su pregunta. Y Él da la razón porque Él habla diferente de los demás, porque sus palabras llegan cuando los demás no. En versículo 16, miren cómo Cristo les contestó. Dice aquí, hermanos, respondiéndole Jesús dijo, mi doctrina no es mía. Mi doctrina, la palabra doctrina quiere decir enseñanza. Mi doctrina, mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. Con esas pocas palabras, Cristo está hablando una cosa muy, muy grande. Él está dándoles razón porque su palabrero, su palabra, su mensaje llegaba cuando ellos no. Es porque yo vengo de alguien. Yo vengo de la presencia de alguien.
Y este alguien es el Dios Todopoderoso, es mi Padre. Yo no estoy hablando nada más cosas que yo leí en un libro, que otro me enseñó, o una doctrina, o una profecía que yo escuché de otro leyendo de un libro. No, yo vengo de la mera fuente de la palabra. Y yo conozco a él que escribió estas leyes y entregaba a Moisés en aquel día con los 10 mandamientos. Yo le conozco, yo vengo de la presencia de él. Ustedes nada más vienen de la presencia de fulano hablando de él. Pero yo vengo de la presencia de Dios. Y mis palabras son diferentes porque no son míos, son suyos. Y él quería a la gente entender, yo no vengo de mí mismo, no vengo de tal lugar, mas yo vengo de la presencia de mi Padre. Por eso mis palabras llegan a sus corazones. Por eso yo tengo autoridad, porque yo soy mandado por mi Padre. Y hermanos, nosotros aquí siendo líderes en la obra de Dios, donde quiera, en cualquier paso que anda, nosotros necesitamos entender, y si queremos tener un afecto en nuestra generación, en nuestra propia casa, en nuestra iglesia, en nuestra región, entonces si queremos que la gente siente lo que hablamos y están afectados por el mensaje que llevamos, entonces necesitamos entender cómo va a ser posible eso. No es tanto por estudiar más. Es más importante que nosotros dedicamos más a la presencia de Dios, para que cuando encontramos a alguien, estamos viniendo de la presencia de Dios. Y cuando hablamos es lo que hemos escuchado a nuestro Padre diciendo en el lugar secreto. Y no contradiciendo la Biblia, siempre Dios va a hablar en secreto y va a estar de acuerdo con lo que está escrito. Nunca va a ser cosas diferentes. Dios no va a decir una cosa en secreto y otra cosa en la Biblia, siempre va a ser lo mismo. Pero esta gente, ellos no entendían cómo conocer a Dios y cómo conocer su presencia. Ellos nada más sabían, tenemos que llegar a tiempo, tenemos que escuchar el mensaje del día de reposo, de un grande, y de ahí regresamos, es todo. Este era el más extremo de su relación con Dios. A escuchar palabras de Dios de la boca del otro, pero no conociéndole por sí mismo. Y cuando ellos encontraban a una persona que conoció a Dios por sí mismo, ellos mismos daban cuenta, tus palabras son diferentes de los demás. ¿Pero por qué? Porque era más estudiado, porque ella pasaba más años en las escuelas, no, porque él pasaba más tiempo en la presencia de su Padre. ¿Y sabe por qué me gusta mucho, hermanos, este mensaje y esta verdad de la palabra de Dios? Porque este me enseña que nadie puede poner un límite a mí en cómo yo puedo ser usado por Dios. Nadie. Nadie puede decir, no, tú no puedes ser usado por Dios, tú no puedes tocar tu generación, tú no puedes ver Dios haciendo algo grande. Nadie puede decir, no, tú no puedes porque no has estudiado, tú eres demasiado gordo, tú eres demasiado güero, tú eres demasiado pobre, demasiado rico, tú eres americano, no mexicano. Nadie puede poner límites a mí en lo que yo puedo ver con Dios. Solamente yo puedo poner el límite. Como hablamos anoche, yo estoy invitado a la mesa y Dios deja a mí a escoger dónde voy a sentar. Lejos o cerca. Y si yo decido ponerme más cerca a Él, cuando yo estoy cerca a Él, mis palabras, mi vida, es un herramienta fuerte en su mano que va a tocar el corazón, va a quebrantar el corazón más duro, va a entrar en el corazón más resistente a Dios, hermano. Y me gusta porque en el primero de Reyes, voy a leer aquí, hermano, nada más un versículo, en el primero de Reyes, capítulo 17. Aquí encontramos el inicio de la historia de Elías en la Biblia. Y me gusta mucho cómo este hombre entró en la historia, como él inició en las páginas de la palabra de Dios. Porque casi no sabemos nada de él, hermano. El primero de Reyes, capítulo 17. El primero de Reyes, capítulo 17.
Y mire cómo la Biblia inicia hablando de este hombre Elías. Dice entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galeal, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel. Escucha esta parte. 17:1. Dice: vive Jehová Dios de Israel, delante del cual estoy. Mira lo que dice Elías de sí mismo. Él está testificando de sí mismo aquí. Él dice: vive Jehová Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Qué orgullo tenía este hombre, que va a cerrar, según va a cerrar los cielos a través de su palabra. ¿Quién piensa ese hombre que es para hablar una cosa así, hermano? Y ese hombre Elías no pensaba demasiado de sí mismo. Él nada más tenía tanta confianza en la presencia de quien vivía. Él dice de sí mismo: delante del cual estoy. Él entendía: yo no soy cualquier hombre, yo soy un hombre que vive delante de mi Padre. Yo estoy en su presencia. Yo vivo tan cerca a Él. Yo sé que es su deseo. Yo sé que es su voluntad. Porque yo estoy delante de Él. Yo sé que es su pensamiento. Yo sé lo que Él quiere hacer. Yo sé que es su voluntad. Y Él aquí, hermanos, cuando Él dice no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra, en realidad Él no estaba hablando a través de su propia autoridad. Él vino de la presencia de su Padre para estar delante del Rey. Y Él dijo: yo vengo delante de usted, pero yo vine de la presencia de mi Padre, delante de quien yo vivo. Y esa es su voluntad. Y yo soy tan confiado que es su voluntad, que no llueve. Yo ni voy a decirle que Dios dice. Yo nada más voy a decir a través de mi palabra. Porque mi palabra es la palabra que yo oigo de mi Padre. No son dos palabras. Lo que yo estoy hablando a usted es lo que yo escuché de mi Padre en el lugar secreto. Delante de quien estoy. Es gran confianza, hermano. Por una persona presentarse delante del hombre más poderoso de su día y hablar como Dios. No va a llover hasta que yo digo. Esta es una confianza, hermano. Y es una cosa para hablar así, es otra cosa para hablar así y verlo pasando. Entonces, ese nos enseña que el hombre no habló de su misma cuenta o su propia autoridad. Él estaba hablando a través de la autoridad de Dios, porque ¿qué hombre puede cerrar los cielos? Y no cerró por un día, no es que no llovió por un día o no roció por una semana. Dice en la Biblia, nos enseña que era más de 3 años, que no cayó ni una gotita de agua a los cielos, ni roció en la tierra por 3 años. Porque un hombre dijo: no habrá. Entonces, ¿quién puede hablar así en su propia autoridad y verlo pasando, hermanos? Nadie. Entonces, cuando Él nos declara, y cuando Él declaró el Rey: vive Jehová Dios de Israel, delante de cual estoy, Él está dándonos en la autoridad de lo cual que Él va a hablar siguiendo. Y nosotros necesitamos entender que no importa qué dicen los demás, no importa si nosotros venimos de un linaje de gente que no era nada, que eran rateros, matones, lo que era, no importa. Porque aquí no sabemos nada de este hombre Elías. Pero lo que sabemos es que él vino de la presencia de Dios. Y porque vivía en la presencia de Dios y estaba delante del Señor con su vida, con su voluntad, con su deseo, Dios dijo: me sirve. Voy a poner mi palabra en tu boca, porque has escogido a mí. Dios no está buscando a los más preparados, y no hay nada malo para ir a una escuela bíblica. No es malo, nada más no es necesario. Y si Dios le manda a una escuela bíblica, pues échale ganas y hágalo con todo su corazón, pero no es necesario.
Solamente es necesario y si Dios me manda a hacer. Y a veces Dios manda gente para hacerlo. Pero gracias a Dios no es su voluntad para mí, porque no me gustó la escuela tanto. Lo que me gusta es la presencia de Dios. Lo que me gusta es escoger a Él. Lo que me gusta es estar delante de Él, hermanos. No en una manera muy religiosa o tan sagrado porque Dios no es así conmigo. Él es mi Padre. Es Abba Padre, Él es mi papá. Hay mucho respeto a Él, como yo tengo mi papi en Estados Unidos. Como yo quiero a mi papá, todavía es mi papi. Y yo me amo, y yo lo trato con mucho respeto y mucha honra. Pero yo no trato con Él como un desconocido. Es mi papá. Yo le doy brazos, yo siento a la mesa, no hablo con una voz normal, no cambio mi voz para hablar con, oh papi, yo te amo hoy, Señor. No cambio mi voz para hablar con mi papá porque es mi papá. Yo tengo una voz, hermano. Una voz cuando predico, una voz cuando yo hablo con la gente en la calle, una voz cuando yo hablo con mi padre. Mi voz no cambia porque ahora voy a hacer una cosa por Dios y quiere hacerme muy diferente. Yo conozco mucha gente así son. ¡Oh, Dios! Y así van. Pero si me hablan en la calle, no son así. Eso quiere decir que es casi como tiene dos caras. Y para mí, yo nunca he entendido eso. Dios es mi Padre y Él me hizo así. Entonces, como soy, es como voy a tratar con Él. Con respeto y con gran honra. Con mucha reverencia. Pero como soy. Aunque para hacer otra cosa es para estar fingiéndome. Yo no quiero hacer eso. Yo quiero ser real. Yo quiero ser sincero. Y este hombre aquí, Elías, hermanos, él era un hombre así. Y él tenía tanta confianza en su relación con Dios y tanta relación en lo que él había escuchado de la boca, del corazón de su padre, que él no tenía ninguna pena para hablar al hombre más poderoso de su día. No se agachó delante del rey. Y en otro lugar puede leer sobre la vida de Elías. Elías era un hombre muy sencillo. Dice que se vestía en ropa de piel, como un pobre. No tenía ropa lujosa o algo muy distinguido. Era muy sencillo el hombre. Así llevaba. Pero aún siendo un hombre tan humilde en las cosas de materiales, cuando él estaba delante de un grande en este mundo, él no se agachaba porque él vivía en la presencia de su Padre, que él es el más grande de todos. Y ¿sabe qué? La Biblia dice en Salmos que Dios es el que levanta nuestra cabeza. Hay muchos que piensan que Dios es demasiado grande y Él es un rey de tanta reverencia que ni podemos mirarle cara a cara. Yo recuerdo muchos años atrás que vi una película de chino, de karate. Era muchos años. Y era un parte en la película donde la gente entraba en el palacio del rey para hablarle. Pero la regla del reino es que nadie puede mirar ojo al rey, porque no son dignos, son bajos. Entonces entrando, todos entran con la cabeza por abajo. Y cuando hablan, están mirando el suelo. Y se levantan la cabeza, quitan la cabeza. Y para tomar más reverencia el rey. Y así era. Pero sabe que yo he visto, yo he aprendido que hay muchos que tratan con Dios así. Ellos piensan que Dios es tan grande que ni pueden levantar la cabeza para mirarle ojo a ojo. Pero la Biblia dice que Dios es el que levanta la cabeza. Porque Él quiere mirarte ojo a ojo. Porque ahí ya está establecido una mera relación, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos confianza en mirar ojo a ojo a una persona, quiere decir que no tenemos miedo, no tenemos pena. No es que estamos haciéndonos más grandes que ellos, pero estamos entendiendo, yo y usted ya somos parejos, somos hechos por la mano de Dios. Amén.
yo voy a dar respeto a todos, pero yo no voy a agachar delante de nadie. No me importa si tienen todo el dinero del mundo. Yo no voy a faltar respeto con usted. Voy a mirarle ojo a ojo porque usted es un ser humano. Y yo le amo, le quiero, pero no voy a agacharme. Y sabe que Dios no quiere que nosotros vivimos agachados delante de Él. Él quiere que nosotros tenemos confianza para mirarle ojo a ojo, hermanos, cara a cara. Y que reconocemos a Él. Y cuando vivimos así con Él, ya podemos ver su gusto, lo que no le gusta. Podemos escuchar su voz y entender qué es su deseo, hermanos. Y empieza a entrar en nosotros una gran confianza. Y una cosa que la Biblia dice en el Evangelio de Juan, capítulo 10, Cristo mismo dijo, mis ovejas conocerán mi voz. Mis ovejas conocerán mi voz. Amén. Y si nosotros vivimos 20, 30 años y no conocemos la voz de Dios, ¿de quién estamos siguiendo entonces? Porque Cristo dijo, mis ovejas conocen mi voz. Y muchas veces nosotros no entendemos cómo es la voz de Dios y no reconocemos cuando Dios está hablándonos, hermanos. Pero por mí mismo yo he aprendido que la voz de Dios suene como la voz de Amós aquí en esta cabeza o en mi corazón. Muchas veces cuando Dios está hablándome, es como yo estoy escuchando a mí mismo hablar, pero no es mí, es Dios hablándome. Pero suena como mi propia voz. Y yo sé lo que Él está diciendo, es su palabra y no es mío. Porque yo no tengo entendimiento, yo no tengo el estudio, yo no tengo la capacidad para imitar lo que estoy escuchando. Yo sé, este viene de Dios, es de su corazón. Y el más que yo estoy en la presencia de Dios, el más acostumbrado que yo estoy a su voz, el más que yo reconozco su voz. Desde chiquitito, hermano, teniendo tantos hijos, yo he enseñado a mis hijos a reconocer mi voz más de todos los demás. Si estamos en un culto, si estamos en un lugar donde hay mucha gente y todos están hablando, cuando yo hablo o cuando yo digo sus nombres, ellos están tan entrenados. En el momento que escuchen mi voz o escuchen un ruido que yo hago para llamar la atención de ellos, y yo estoy en un lugar y yo hago así, no importa cuántos son, o cuántos están presentes. El momento que mis hijos o mi esposa escuchan un sonido así que ya que no es mío, ya todos paran para ver qué cosa, qué quieren. Aunque todos están hablando. Y hay mucha plática. Ellos han aprendido a reconocer mi voz. ¿Por qué? Porque han vivido en mi presencia desde su nacimiento y antes, cuando estaban en el vientre. Y sabe que nosotros debemos tener ese tanto tiempo en la presencia de Dios que empezamos a reconocer su voz. Ya, en boca. Que Jaden agarró las llaves. Y pero si nosotros nunca estamos en la presencia de Dios, si no nos dedicamos a su presencia, ¿cómo vamos a reconocer su voz en realidad? No vamos a reconocerlo. No vamos a hacer caso. Porque en esta vida, en este mundo, hay muchas voces hablando. Dios siempre está hablando. Pero ¿sabe quién está hablando también? Siempre el diablo. Los dos hablan. Y no se paran casi. Y si nosotros empezamos a vivir delante de Dios y nos dedicamos a su presencia, su voz va a ser una voz más reconocida en nuestro oído. Y va a darnos confianza hasta que si Dios nos manda para ir delante del rey de México, el presidente, y darle un mensaje de Dios, nosotros no vamos a dudar, nada más vamos a comprar boletos y vamos a llegar a México. Pero ¿cómo vas a entrar en el palacio siendo un hombre pobre de rancho? Pues no me importa, Dios me mandó, entonces voy a llegar, Dios va a abrir la puerta. Y ya estamos en el camión sin pensar. Porque Dios nos habló y conocemos su voz y tenemos tanta confianza que no hay duda. Ya ese hombre Elías era un hombre muy sencillo, no era de gran gente, no era hijo de un profeta conocido, nada más estaba. Porque me imagino estaba en su campo, estaba atrás sus borregos, sus ovejas, alabando a Dios, adorando a Dios, hablando a Dios, y Dios le dio un trabajo. Miren, aquí es un mandato.
váyanse, vete. Y se fue, porque confiaba en la voz de Dios que había aprendido. Y cuando nosotros, hermanos, aprendimos como Elías, como Cristo, estar delante de Él y vivir delante de Él, la palabra de Dios siempre va a estar en nuestra boca. Y cuando nosotros hablamos lo que Dios está diciendo, los cielos cierran o abren, los enfermos sanan, los demonios echamos afuera, porque no hacemos nada de nuestra propia autoridad. No estamos haciendo a través de nuestra propia voluntad. Nada más estamos haciendo lo que hemos escuchado en su presencia. Estamos poniéndolo en práctica, pero no escuchamos de Él. Y nuestra vida será diferente, hermanos. Amén. Y aquí voy a volver al Evangelio de Juan, capítulo 7. Así me gusta mucho este inicio de Elías, porque ese me anima. Nosotros pensamos a veces, no, yo soy nadie, yo soy de la milpa, yo soy de rancho, yo soy de la familia más triste de la comunidad, ¿cómo Dios va a hacer algo conmigo? Pero Dios nos está mirando a nosotros en esta manera. Cuando Él nos encuentra buscando a Él con todo nuestro corazón, Él dice, no, esta es una persona que puede llevar mi palabra. Esa es una persona con quien yo puedo cargar con mi mensaje verdadero. Ese es un hombre que yo puedo confiar a llevar a cabo mi tarea. Y eso es lo que quiere Dios, hermanos. Y dice aquí en el Evangelio de Juan 7:17, porque aquí es donde muchos tropiezan, hermano. Aquí dicen 7:17, el que quisiera hacer su voluntad. El que quisiera hacer su voluntad. Ahí es donde muchos caen. Porque aquí es una cosa muy diferente, hermanos. En este momento la gente estaba en el tiempo de la gran fiesta de Israel. Todo Israel estaba llegando al templo y el templo estaba lleno de miles y miles de personas en este momento que él estaba hablando, porque era el día de cumplir sus compromisos con Dios. Y toda la gente había llegado de Israel. Y todos estaban haciendo lo que Dios mismo nos había mandado hacer, al venir a las fiestas y dar sus sacrificios y reconocer el orden que Dios ha puesto. Ellos están en obediencia a lo que Dios había escrito, cumpliendo las reglas. Pero Cristo dice otra cosa, el que quisiera hacer su voluntad. Y sabe que, hermanos, a veces es muy diferente a querer hacer la voluntad de Dios y cumplir con las reglas religiosas que aún Dios nos ha dado. A veces no es lo mismo. Como la gente estaba cumpliendo con sus requisitos que Dios había puesto, pero ¿cuántos de ellos estaban ahí con un mero corazón rendido a Dios, queriendo hacer su voluntad? Sí cumplieron sus reglas, sus requisitos, pero sus corazones, lejos de Dios, lejos de Dios. Pero ¿cuántas veces, por cuánto tiempo, aún nosotros mismos, estamos predicando, estamos en el ministerio, estamos haciendo el trabajo del evangelio, somos predicadores, somos misioneros, somos esto, somos esto, y estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer, a predicar el evangelio a toda criatura? Estamos en la regla, pero adentro no tenemos un gran deseo para hacer su voluntad. Queremos cumplir unos requisitos para sentir como hemos ya alcanzado lo que nos obligó a hacer, pero en realidad adentro no queremos que nadie nos gobierne, no queremos que Él nos manda, no queremos estar tan sensitivos que Él pueda hablar una locura a nosotros en secreto y vernos corriendo para hacerlo. Queremos hacer nada más lo que está escrito y hasta allí nomás es nuestro querer por Él. Y Cristo aquí está diciendo, el que quisiera hacer su voluntad. Yo quiero
Yo quiero vivir tan rendido, hermanos, que mi único pensamiento es ¿qué quieres que yo haga hoy, Cristo? ¿Qué es su voluntad para mi vida? ¿Qué quieres que yo haga? Recuérdense la historia de Saúl cuando él andaba en el camino a Damasco para matar más hermanos, encarcelar más hermanos. Tenía autoridad del sumo sacerdote para hacerlo. Y Cristo le vino, ¿verdad? Y le tumbó en el camino con una luz brillante, lo hizo ciego. Y él le preguntó, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Y Saúl, siendo un hombre tan preparado, el más educado de su día, el más preparado, él le preguntó, ¿pero quién es el Señor? Ya había estudiado toda su vida sobre Dios. Pero cuando Dios se presentó delante de él ni reconoció. No conoció quién era. ¿Quién era el Señor? Y cuando él dijo Señor, es como él reconoció, yo estoy delante de Dios y yo ni sé quién es. Yo ni sé quién es. Y tuvo que preguntar su nombre porque él pensaba, yo sí conozco a Dios, pero cuando Dios se presentó, desconoció, pero reconoció, es Dios, pero no es Dios que yo conocí. ¿Quién era el Señor? Y Cristo le contestó, yo soy Jesús, ¿a quién te persigues? ¿Quién te persigue? ¿A quién persigues? Y cuando Saúl escuchó eso, dijo una cosa, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Era la respuesta. ¿Qué quieres que yo haga? Se rindió su corazón, nació de nuevo en este momento. ¿Qué quieres que yo haga? Y él tenía un deseo en este momento, aunque apenas había conocido la verdad de quién era Dios, que era Jesucristo, su Hijo, y él entendía todo en un momento, y en este momento cuando él reconoció, él nada más quería hacer la voluntad del Señor. Él pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios, pero aprendió en un momento. Estaba muy equivocado. Pero yo no quiero hacer mi voluntad ya más. Yo quiero saber qué quieres que yo haga, Señor. Mándame como tú quieres. No me importa lo que tú pides de mí. Yo nomás quiero hacer tu voluntad. Y Cristo dice, el que quisiera hacer su voluntad, conocerá de la doctrina si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. Aquí es una cosa muy linda, hermanos, porque Cristo nos enseña cómo nunca podemos caer en la trampa de un engañador o diablo por una doctrina falsa. Porque hay muchas doctrinas falsas en el mundo, ¿verdad? Hay muchos que dicen que son de Dios, pero son del diablo. Hay muchos que hablan bonito y tienen mensajes muy dulces, hermanos, pero no vienen de Dios. Pero suena como es muy correcto. ¿Y cómo podemos distinguir? ¿Cómo podemos estudiar hasta que nadie puede engañarnos? Y Cristo aquí nos da la llave, hermanos, en cómo nosotros podemos abrir la puerta y no entrar en el engaño de nadie. El que quisiera hacer su voluntad conocerá de la doctrina. Si viene de Dios, yo hablo de mí mismo. Y si no quiere que nadie engañe, rende su voluntad a Dios y querer solamente hacer su voluntad. Y cuando nosotros tomamos esa decisión en nuestro corazón, ¿saben lo que va a suceder en su vida? Vas a vivir buscando a su presencia. Vas a vivir buscando qué es su voluntad. ¿Y dónde vamos a encontrar qué es su voluntad? En su presencia. ¿Cómo vamos a saber qué es la voluntad de Dios? Vamos a acercar a Él con todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza. Y vamos a presentarnos delante de Él diciendo, dime lo que es tu voluntad. Enséñame qué es tu deseo. Enséñame cómo eres, Señor. Y pasamos tanto tiempo con Él. Cuando alguien nos llega hablando una cosa, diciendo, no, Dios me dijo, Dios quiere que hacemos así. Nosotros vamos a decir, no, yo vivo en la presencia de mi Padre. Y así no es mi Padre. No, mi Padre no habla cosas así. Yo vivo en su presencia. Yo conozco la voz de mi Padre. Yo sé cómo es mi Padre. Lo que tú dices ahora, eso no viene de mi Padre. Viene de otra fuente. Y nosotros podemos distinguir, no tanto por el estudio, aunque es necesario que estudiamos,
pero más vamos a distinguir porque vamos a vivir en su presencia y vamos a estar tan acostumbrados a sus gustos y sus disgustos, hermanos, que el diablo no puede engañarnos. Y es como Cheo y Martín, Michelle o cualquier otro de mis hijos que han vivido conmigo muchos años. Si usted llega a ellos diciendo, no, Amos dice que quiere que nosotros vamos aquí, compramos unas cervezas y regalamos los hermanos y así. Ellos nada más van a quedar riendo a ti porque ya me conocen. Ya conocen cómo soy, ya conocen cómo yo manejo mi vida, ya saben cómo yo pienso, cómo hago, cómo dedico mi vida. Y ellos muy rápido van a decir, mi papá no habló así. Amos no dijo así, yo conozco a Amos, este no es de Amos. Y van a venir para marcarme diciendo, mire, ese hombre está hablando tonterías en tu nombre, ¿no? Pues regáñenme, fuera. Hay cosas que solamente vamos a entender y aprender de Dios cuando venimos a Él. Amén. Esa gente se dedicaba en el tiempo de Cristo a conocer las leyes y las escrituras de las profecías. No eran ignorantes de lo que estaba escrito, pero eran ignorantes de la presencia de su Padre. Y cuando nada más tenemos uno de las dos cosas, vamos a equivocar. Hay mucha gente que no quiere hacer caso de la palabra de Dios y dice, no, yo voy a vivir a través de la voz de Dios nomás. Pero quiere decir que no quieren conocer tampoco lo que Dios está hablando porque no quieren meterse en la palabra de Dios. Y luego se desvían también porque ya viene el diablo con un voz dulce, ya viene el diablo como un ángel de luz y nos llevan y nos engañan porque tampoco están poniéndose para conocer a Dios a través de su palabra. Los dos van juntos, hermanos. A conocer la presencia de Dios y vivir delante de Él, y también para vivir conociendo lo que Él ha escrito a nosotros para ayudarnos a conocerle mejor, para saber que estamos en lo bueno. Dios, hermanos, nuestro Padre quiere hablarnos tanto cuando estamos en su presencia, que cuando levantamos la Biblia ya estamos viendo, Dios apenas me enseñó eso en su presencia, ahora estoy leyéndolo en la Biblia. Qué maravilloso que Dios me enseñó eso antes que yo encontré en la Biblia. De veras Dios está hablándome. Y es muy lindo, hermanos, cuando eso sucede porque nos enseña, de veras la voz de Dios, de mi Padre está en mis oídos. Y cuando yo acerco a Él, Él me enseña, me habla, me muestra cómo Él es. Y aquí dice, hermanos, en versículo 18, el que habla de sí mismo, su propia gloria busca. Cuando una persona quiere hablar y predicar y enseñar y no tiene una vida dedicada a la presencia de Dios, no está buscando la gloria de Dios. Está buscando su propio. Aunque no va a decirlo, aunque no va a confesarlo, pero si uno no vive en la presencia de Dios y no está rendido a hacer su voluntad, no está buscando la gloria de su Padre, está buscando su propia gloria. Y nosotros tenemos que dar cuenta de la gente que no tiene una vida dedicada a vivir en la presencia de Dios. Yo no quiero que alguien me enseñe que no quiere vivir así. Aunque yo pueda aprender de todos. Pero si usted va a guiar mi vida espiritual, yo quiero saber que tú estás viniendo de la presencia de Dios para hablarme. Yo no quiero que usted nada más llegue con un pensamiento o una idea. Yo quiero escuchar lo que está diciendo Dios. Y si usted está poniéndose en la presencia de Dios, pues yo voy a escucharte y tener confianza que Dios tal vez va a hablarme a través de tu boca, porque tú estás en su presencia. Y nosotros tenemos que entender, siendo líderes, que llevamos una gran responsabilidad. Y si vamos a poner delante de la gente, si vamos a predicar y enseñar a otro, sea nuestra esposa, hijos o en la iglesia, nosotros no lo vamos a hacerlo si no vamos a vivir en la presencia de Dios. Porque vamos a enseñar mal. No vamos a enseñarles la verdad, aunque vamos a estar leyendo la Biblia y dándoles mensajes directamente de las hojas de la Biblia. No entendemos lo que estamos enseñando y vamos a hacer a la gente desconocer a Dios, porque nosotros tampoco conocemos a Él. Y nosotros tenemos que dedicarnos a la presencia de Dios para que nuestras palabras lleguen y
y nosotros estamos buscando dar gloria a Él y solamente hacer su voluntad. ¿Y qué es la voluntad de Dios, hermanos? Más de todo, es estar con Él. Y si de veras queremos hacer su voluntad, el primer deseo que Dios tiene es para estar con nosotros. Cuando Dios creó el mundo y nuestro Padre hizo el huerto en Edén y hizo a Adán y Eva y nos puso adentro, ¿qué hizo Dios de ahí? Vino para caminar con ellos en el fresco de día, para pasar tiempo con ellos, a conocerlos, estar con ellos. Y más luego en este mismo libro de Juan, en capítulo 14, ¿qué dijo Cristo? Ya es muy famoso el pasaje porque Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, ¿verdad? Así dijo Cristo. Pero antes que eso, Cristo dijo, yo voy a mi Padre, pero yo voy a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes estén. ¿Qué quiere Dios? ¿Quiere estar con nosotros? Todo su pensamiento es estar con nosotros. Todo su deseo es estar con nosotros. Hasta que Cristo mismo se dedicó a preparar un lugar a recibirnos. En la casa de mi Padre, muchos moradas hay. Hay campo para todos los hijos. Es tan importante que Cristo mismo se dedicó a este trabajo, a alistarlo por nosotros. Entonces, ¿qué más es la voluntad de Dios que estar en su presencia? Y es importante, hermanos, porque cuando estamos en su presencia, es donde nosotros empezamos a ser más como Cristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 2, voy a leer una cosa, hermano. Primero de Juan, capítulo 3, versículo 2. Primero de Juan, capítulo 3, versículo 2. Primero de Juan 3, 2. Y aquí dice una cosa, hermanos. Muy amados, ahora somos hijos de Dios. 3, 2. Aquí es nuestro hermano Juan escribiendo. Muy amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Escuchen lo que dijo hermano Juan, hermano. Pero sabemos cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Mira esta verdad que habla hermano Juan aquí. Él dice, tal vez no sabemos cómo seremos en aquel día cuando Cristo nos presenta en vivo. Pero ya sabemos esta confianza. Seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Cuando nosotros miramos a Cristo, ese nos cambia. Él dice, le veremos como Él es. Seremos semejantes de Él. ¿Por qué? Porque le veremos. Cuando acercamos a Cristo, cuando estamos delante de Él, cuando vivimos en su presencia, ¿qué estamos haciendo? ¿Viviendo con la cabeza por abajo? No. Estamos mirándole. Estamos viéndole como Él es. Estamos viéndole en su amor y su misericordia. Estamos viéndole en su bondad y su sencillez y su sinceridad y su misericordia. Estamos viéndole. ¿Y qué pasa? Cambiamos para ser como eso. Tú eres mi Padre. Tú eres el que me hizo. Así es usted. Así soy yo. Como estaba hablando el hermano anoche, hermano Marcos, sea santo porque yo soy santo. Cuando miramos a Cristo, viéndole en la hermosura de su santidad, viéndole en todo este hermosura, y si nosotros quedamos fijados en Él, ¿qué va a pasar? Vamos a cambiar para ser más conformados a lo que estamos viendo. Y es interesante porque lo que nosotros miramos, lo que estamos viendo, es lo que nosotros vamos a reflexionar. Y si nosotros estamos mirando a lo malo todo el tiempo, ¿cómo vamos a aportar a lo que estamos viendo? Y si estamos escuchando, por ejemplo,
muy fácil ese ejemplo. Y si nosotros estamos escuchando chismes y groserías y estamos en eso todo el tiempo, es todo lo que nos dedicamos a escuchar, ¿qué vamos a hablar? Vamos a llevar el mismo lenguaje, ¿verdad? El mismo idioma. Y si nosotros andamos con gente que son así, tarde o temprano vamos a empezar a portar como ellos. Y cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, escuchando de su amor por nosotros, sintiéndolo, viendo y recibiendo de Él su misericordia, viéndole. Cuando salimos de su presencia, ¿cómo vamos a portarnos? Como Él, porque somos sus hijos. Y los hijos deben portar como sus papás. Y hermano Juan, él entendía esta cosa, él entendía. Y si nosotros vivimos en su presencia, vamos a ser semejantes a Él. Y si nosotros siendo predicadores y líderes de la obra de Dios, aprendemos cómo estar en su presencia, mirando a Él con confianza. ¿Por qué? Porque somos hijos. Juan dijo, muy amados, ahora somos hijos de Dios. Antes yo no era hijo. Antes yo no tenía confianza para mirar a Él y acercar a Él y tener confianza que iba a abrazarme como hijo. Pero ahora soy hijo. Ahora somos hijos. Y tal vez no entendemos cómo va a hacer Dios todo en nosotros, cómo Dios va a hacer todo en este mundo, que va a hacer, cómo va a venir el fin del mundo. Tal vez no entendemos todo eso. Yo no entiendo todo eso. Pero lo que yo sé es eso. Seré semejante a Él. Porque estoy viendo como Él es y veré como Él es cuando viene. Y está transformando mi vida, hermanos. Y me gusta mucho eso porque dice aquí, vamos a volver al Evangelio de Juan, capítulo 7, hermanos. No es suficiente y no es todo, hermanos, a tener ganas, a predicar, dedicarse a la obra de Dios. Es necesario, pero ese no es lo máximo, ese no es lo más importante. Es importante, hermanos, que esta generación recibe una gente dedicado a la presencia de Dios. Ya basta con gente que quiere hacer algo por Dios, pero no quiere conocerlo. Ya basta, hermanos, con los que quieren predicar para hacerse delante de los ojos del hombre, pero no quiere vivir delante de la presencia de su Padre. Ya basta con eso, hermanos, porque eso no produce vida en otros. Mira lo que dice Jesucristo. Este es el mensaje que Jesucristo enseñaba a sus apóstoles, hermanos. En versículo 28, capítulo 7. 28. Mira lo que dice aquí, hermano. Entonces Jesús alzó la voz. Esto quiere decir que gritó en el templo, enseñando y diciendo: a mí me conocen y saben de dónde soy. Hablando de su naturaleza como un hombre. Ustedes ya no me toman en cuenta porque yo soy de Galilea. Yo nomás soy hijo de José en los ojos de ustedes. Ustedes ya no me toman en cuenta. A mí me conocen y saben de dónde soy. Y yo no he venido por mí mismo, más bien Él que me envió, a quien ustedes no conocen, es verdadero. Ellos estaban en la casa de Dios, según adorando a Dios, y Cristo está diciéndole: ustedes no me conocen a Dios. Es un poquito tremendo Cristo, es algo muy fuerte a veces, hermanos. Dando sus sacrificios, ustedes no conocen a Dios. Presentándose en el día correcto, ustedes no conocen a Dios. Porque desconocen a mí. Y Él dice: yo lo conozco. Yo lo conozco, hermanos. Él los dijo en un momento: ustedes no conocen a Dios. Pero yo lo conozco. Ese sí me gusta. Y si no aprenden ninguna otra cosa en su vida, hay que aprender a conocer a Dios.
tener con confianza. Yo le conozco. Tal vez yo no sé dónde encontrar la respuesta a la doctrina que está pidiendo en ese momento. A Cristo yo conozco. Yo conozco a Dios. Y hermanos, nosotros debemos tener tanto confianza a tener en nuestra boca, en nuestro corazón, que nosotros nunca tenemos que agachar delante de nadie porque ellos quieren descreditarnos o desconocernos o tomarnos como no somos nada. Y si nosotros podemos decir, yo conozco a mi Padre, es todo. Es lo máximo que nosotros podemos decir, hermanos. Y miren lo que dice, yo me conozco porque de Él provengo y Él me envió. Ahora quiero brincar a versículo 37. Versículo 7 y 37, hermanos. Amén. Aquí aquí es un pasaje muy famoso entre los hermanos, pero son pocos que lo ocupan, hermano, por sí mismo. Aquí en 7:37 dice, mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y otra vez yo les recuerdo, hermanos, ¿dónde estaba Cristo hablando de esta cosa? Estaba en medio de la casa de Dios. Estaba en medio de la gente haciendo sus requisitos con el Señor. Y mucha gente que se presente culto tras culto en la casa de Dios, sea en un templo o en una casa particular, eso no importa. Pero hay mucha gente que se presenta culto tras culto, vez tras vez, año tras año, y ya está llegando, pero no tiene nada de sed para Cristo. Y Cristo en cada lugar, en este momento, en este día, aquí en esta casita, Cristo está en medio de nosotros. Todos hemos llegado aquí por un propósito, a buscar a Dios juntos, según estamos. Hemos hecho la lucha para llegar. Pero aún estando aquí, Cristo todavía está en medio de nosotros. Y Él está gritando, hermanos, en día de hoy, otra vez la misma cosa. Si alguno tenía sed, venga a mí y beba. Y lo que yo quiero hacer con ustedes, hermanos, no es para darle una revelación o una cosa muy maravillosa. Yo quiero jalarnos a esta misma invitación que Cristo está dando. Que si nosotros tenemos que hacer y venimos a Jesucristo con sed, Él nos dará a tomar. Porque Él dice en versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y Cristo otra vez está diciéndonos, no es suficiente para predicar, ni es suficiente para presentarse en tal lugar o en un día especial. Tenemos que llegar con un hambre para tomar de Cristo, para comer de Cristo, una sed para tomar. Y si no llegamos con sed, casi no sirve para nada. Y si no venimos con hambre, mejor que quede en la casa casi, ¿verdad? Y hermanos, muchas veces nosotros no entendemos cómo funciona Dios y porque no vemos algo en el momento, no entendemos cómo Dios está obrando a través de nosotros. Pero cuando aprendimos a vivir con hambre y sed y estamos viniendo a Él, a tomar de Él y recibir de Él porque Él es la fuente de la vida, Él va a cumplir su palabra en nosotros, aun cuando nosotros no estamos viendo como pensamos debemos ver. Hace unos días, anteayer yo estaba en Veracruz con los hermanos ahí y yo recordaba de un testimonio y voy a compartirlo con ustedes. Y cuando yo era muy nuevo en México, vivía mis primeros 5 o 6 años en Chicotepec. En un rancho se llama Benito Juárez, una comunidad. Y ya era recién casados, yo tenía poco tiempo con mi esposa.
Yo era muy nuevo en Cristo, tenía como 2 años, 3 años por ahí. Y yo era muy nuevo aquí en el país, yo no entendía los costumbres, no podía hablar, no podía caminar en la sierra, no, era puro sufrir. No sabía cómo portar bien con mi esposa porque yo no crecí en una casa evangélica y no sabía yo cómo amar a mi esposa en toda forma correcta. Yo no sabía cómo controlarme muy bien todavía en mis palabras o en mi tratamiento con la gente, era muy tremendo. Dios estaba obrando en mí, pero todavía yo no estaba muy conformado en muchas partes de mi vida. Y luego, para estar en otro país, no tuvimos dinero, no tuvimos nada, conflictos con los otros misioneros que estaban por mis lados, que andaban así enojados contra Dios y maltrataban a los nuevos, muchas cosas, hermanos. Y cuando yo estaba en este estado, en esa temporada, vivía en Benito Juárez y tenía una casa que antes era una oficina de la escuela de todo el municipio. Y era una casa abierta y allí vivimos. Y yo tenía mi escritorio donde yo siempre me puse en la mañana para orar y leer la Biblia. Y estaba en la esquina de la casa, como aquí. Y era ventana aquí en esta pared, ventana en esta pared. Y siempre las ventanas estaban abiertas porque tuvimos ventanas, nada más. Así. Y 1 metro de la esquina de donde estaba mi mesa, estaba la casa de mi vecino. Y ese hombre era muy borracho, muy mujeriego y tomaba mucho, era un mecánico. Él siempre trataba bien conmigo, siempre me ayudaba y yo siempre le testificaba, pero el hombre no quería escuchar nada de Dios, ya no, siempre me burlaba. Y mi esposa empezó a testificar a su esposa, ganó a su esposa a Cristo, se entregó a Cristo su esposa. Luego vino su mamá a visitarme en Tulancingo y ella también se entregó a Cristo, luego sus hijos. Y en poco tiempo mi esposa había ganado casi toda la familia de mi vecino. El hombre no quería, puso más borracho, más mujeriego todavía. Y se apartó de su esposo por mucho tiempo, ya puso muy triste su vida, sufrió, perdió mucho. Y cuando yo salí de Veracruz a vivir, o de Benito Juárez para vivir en Tapacoy, así él estaba de una manera muy horrible. Y así es como yo dejé a su vida. Pero después de unos años, 10, 12 años por ahí, tal vez, me vino una llamada de uno de los misioneros ahí en Juárez y me dijo, mira, ¿sabe qué? Ese hombre se entregó a Cristo. ¿Cuándo? Ese hombre es muy borracho, ese hombre ya no sé, no me burlas. ¿Por qué me molestas? No, de veras, amor, se entregó a Cristo. ¿Cómo? No sé muy bien, pero yo me encontré con él en la plaza y él me quería mandar el mensaje a usted para decirle que ya cree en Cristo. Y cuando vienes a visitar en Juárez, que viene a buscarme. Bueno, y unos días, unos meses después llegué a Juárez para estar en cultos ahí y fui a buscarme con mi esposa. Yo tenía que verme por mí mismo, para ver si era así. Y ya tenía un restaurante con su esposa. Y cuando yo entré en el restaurante, hermanos, yo vi al hombre y en su cara yo vi que ese hombre nació de nuevo, ese hombre nació de nuevo. Porque yo vi en su cara, está brillando en su cara, es diferente este hombre. Y quedé con mucho sonrío yo. Y yo sentaba en la mesa con él y empezamos a platicar y él empezó a decirme cómo se entregó a Cristo y todo eso, y era muy lindo el testimonio. Pero cuando él estaba terminando su testimonio de cómo se entregó a Cristo, él me miró muy serio, hermanos, con una seriedad muy grande. Él me miró y me dijo, pero ¿sabe cómo yo llegué a conocer que Cristo era real? No, hermano, dime, era por usted. ¿Y cómo hice yo? Porque usted siempre me burlaba. Y él me dijo, recuérdense dónde estaba su escritorio en su casa. Sí, recuerdo, hermano. Y recuérdense, vamos, dónde está la esquina de mi casa. Sí, yo recuerdo. Y él tenía un caso de tarro, como era borracho y malgastaba todo, aún ganando mucho dinero como mecánicos. Vivía una pobreza muy triste.
Y él me dijo, pues donde está en la esquina de mi casa, pegado a su esquina, ahí es donde estaba mi cama. Ah, ¿cómo? Yo no sabía eso. Sí, yo sé. Y él me dijo, cuando usted venía en las mañanas, en las madrugadas, siempre vino en las madrugadas a su escritorio orando. Yo siempre estaba en mi cama. Y cuando usted siempre empezaba a orar, la presencia de Dios entraba en mi casa y me tranquilizó. Todas las voces que me atormentaban, toda la turbación de mi vida, siempre se calmaba en las madrugadas cuando usted vino a su mesa para orar. Y yo a veces quedaba en mi cama llorando por lo que yo sentía, porque yo sentía el amor que Dios tenía por mí. Yo sentía la presencia de Dios cuando usted oraba. Así me testificaba, hermano. Y yo no sabía. Y él me dijo, es cuando yo llegué a conocer y realizar que Cristo es real, Cristo es la verdad. Porque cuando usted hablaba con Él, Él vino con su presencia y entró ahora en mi casa. En mi pecado, en mi rebelión, en el estado en que yo vivía, Él todavía me dejó a sentir su presencia porque usted le buscaba. Así me dijo ese hombre, hermano. Y casi me quería llorar, me dio ganas para llorar, hermano. Porque muchas veces cuando yo había pensado en ese tiempo, era un tiempo muy difícil para mí. Porque era una lucha grande para establecerme aquí. El diablo y toda la presión del demonio estaba encima de mí casi todos los días. Así yo sentía que en cualquier momento yo iba a quedar así, quebrantado, hermanos. Muchos se fueron a sus casas y volvieron a sus países en estos días, dejando la obra de Dios. Y yo sentía que no iba a aguantar. Y yo recuerdo viniendo a este escritorio día tras día, muchas veces llorando, Dios ayúdame. Yo no siento capaz, no puedo hablar, la gente no me entiende, yo no tengo dinero, yo no tengo eso, mis amigos, mis conocidos en la obra, mis colaboradores en la obra no me quieren, y ya no entiendo cómo tratar a mi esposa, no sé cómo crear hijos, yo no sé nada, yo quería darme por vencido, muchas veces llegaba a la mesa llorando, hermanos, ayúdame Cristo, porque yo siento que no puedo. Cristo, no olvides de mí, aquí estoy otra vez. Muchas veces oraba así. Sí, eran días de júbilo y grito, como siempre. Pero yo recuerdo que era un tiempo muy difícil por mí. Pero yo sabía hacer una cosa y una cosa nomás. A buscar a Cristo. Porque Él es la fuente de vida, hermanos. Amén. Era la fuente de mi vida y todavía es la fuente de mi vida. Y sabe que Cristo no puede hablar mentiras. Él no puede no cumplir con sus promesas. Y cuando nosotros venimos a Él con sed y tomamos de Él, hermano, entonces lo que Él dice en 38, vamos a realizar en nuestras vidas. Tal vez nosotros no estamos viendo, tal vez pensamos que no es así, pero ríos de agua viva correrán de nuestro vientre, hermanos. Yo no sabía que era un río de agua viva corriendo de mí, porque yo estaba llegando a Cristo, orando, llorando, clamando día tras día. Yo no podía ver este río corriendo de mí a la casa de mi vecino borracho, pero él estaba tomando diario. Aún rechazando a Cristo, aún no queriendo rendirse, pero Dios le permitió estar refrescado, aún por un momento nomás, pero todavía por un momento. Hasta que este hombre me dijo, el único tiempo que yo conocí paz en ese tiempo es cuando usted estaba en su escritorio orando a Dios y yo estaba en mi cama. Y él me dijo, muchas mañanas yo le esperaba a usted llegar para calmarme, porque yo sentía tan atormentado. Nada más yo esperaba en las madrugadas en mi cama para usted empezar a orar a Dios para que yo podía encontrar paz por un ratito nomás. Es muy grande este testimonio, hermanos. Pero
este me hizo entender que aun cuando yo no siento ríos de agua vivos corriendo de mí, están corriendo cuando yo estoy llegando a Él. Y hay gente que están refrescados porque yo estoy viniendo a Él. Hay gente que está tomando de ese río de agua viva que está corriendo de mí cuando yo vengo a Él con sed. Pero si yo no tengo sed, no voy a ir a Él. Y si no voy a Él, no hay río de agua viva corriendo. Entonces, ¿qué tengo que ofrecer a la gente? Palabras. Palabras no más. Una religión no más. Pero si yo vengo a Él, yo tengo aguas dulces para entregar a alguien a tomar, hermanos. Y aquí voy a terminar, hermanos, en versículo 49. ¿Es el hermano mío? Cazador de moscas. Ya tengo como, no sé cuánto estoy mujer ya, pero Y alimentando su cuenta de muerte. igual dije, imagínate, estoy matando moscos. Aquí abundan los moscos. La única buena. Y en versículo 49 voy a terminar, hermanos, en esta parte. 7 y 49. Yo quiero que ustedes escuchen este punto, aquí es donde vamos a terminar. Pero quiero que escuchen, hermanos, lo que pasa cuando nosotros no buscamos a Dios, pero queremos enseñar a otros, que queremos estar enfrente. En 49, miren lo que dice. Aquí está hablando. Mas estos criminales que no saben la ley, malditos son. Está hablando de este. Déjame ir. Aquí es. En versículo 40, 45. Luego los guardias regresaron a los principales sacerdotes. 45 ya. Luego los guardias regresaron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no lo trajeron? Los guardias respondieron: nunca habló hombre alguno así. Entonces los fariseos, los maestros de la ley, los estudiados, les respondieron: ¿será posible que ustedes también hayan sido engañados? ¿Habrá creído en alguno de los principales de los fariseos? Pero esta gente que no conoce la ley es maldita. Así hablaron los religiosos. Esta gente que no conoce la ley es maldita. Y Nicodemo, el que fue a Jesús al principio, y el que era uno de ellos, les dijo: ¿juzga nuestra ley a un hombre si primero no se le oye y se entiende qué hace? Y me respondieron y dijeron: ¿eres tú también de Galilea? Escudriña, estudia la palabra de Dios, dicen ellos, y ve que de Galilea no se levanta ningún profeta. Mira, hermanos, cómo revela los fariseos su mero estado. Ellos dijeron que maldita son esta gente que no conoce la ley. Escudriñan las escrituras, animaban a la gente a leer más la Biblia. Pero miren lo que ellos no estaban dispuestos a hacer por sí mismos, a venir a Cristo y conocer a Cristo y conocer quién es Cristo. Porque, y si ellos iban a tomar un momento a acercar a Cristo, 10 minutos, ¿de dónde es? Pues yo fui criado en Galilea, pero nací en Belén. Yo soy de José, y José es de la línea de David. Y si ellos iban a preguntar un momento, personalmente, directamente a Jesucristo, iban a encontrar quién era y qué es su linaje, de dónde nació y qué era su mera historia, pero no querían acercar. Leyeron la Biblia diciendo: nadie viene de Galilea, pero él no nació en Galilea, nació en Belén. Y es una cosa muy interesante de los judíos,
como ellos tienen guardado los linajes de toda su gente, desde Adán. Tiene anotado, por eso cuando lees el capítulo 1 de Mateo, ya tiene todo el linaje de Jesucristo, ¿verdad? Hasta que llegamos a Adán. Todo está anotado, pero no solamente de Cristo, de todos. Siempre han guardado esta historia los judíos. Y ellos no querían conocer a Cristo, no querían tomarle en cuenta, no querían acercar a Él, no querían platicar con Él. Me juzgaron de lejos. Y desconocieron a Dios porque no tenían el corazón del Padre. Y si iban a acercar a Cristo 5 minutos, iban a ver, de veras tú eres el Cristo, porque todo lo que estás haciendo y de dónde naciste usted, de veras está de acuerdo con lo que está escrito. Y eran maestros de la ley, pero porque andaban ciegos, porque no vivían en la presencia de Dios, aun conociendo toda la Biblia, no podían aplicarlo correctamente. No podían reconocer a Dios cuando Él estaba presente en medio de ellos. No podían guiar a la gente a Cristo diciendo, no, este Jesús es el Cristo, es el que hemos esperado desde el principio. Vamos a Él. La Biblia dice así, 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 y esa es la vida que Él ha vivido entre nosotros, es Él. Pero porque no tenía las mentes de Dios, del Padre, conociendo toda la Escritura, usaban la Escritura para descreditar a Cristo. Es increíble eso. Usaron la palabra de Dios que está hecho por Dios, que está escrito por Cristo, para desconocerlo. No, tú no puedes. No puedes ser Él. Y mira, hermanos, cuántos andan el día de hoy predicando la palabra de Dios, enseñando sanas doctrinas hasta un punto, pero en realidad usan estas cosas para correr la gente de la mera presencia de Cristo. En vez de usar la presencia de Cristo con la sana doctrina en la Biblia, ellos ya casi ponen una pared entre la gente y Dios. Tienen la palabra de Dios, pero no usan la palabra de Dios para magnificar a Jesucristo en la necesidad de acercar a Él y conocer a Él por sí mismo. Dice, no, confía en mi enseñanza, confía en mi doctrina, confía en lo que yo enseño, confía en cumplir sus reglas, confía en llegar al culto, confía en dar su diezmo, confía en poner por memoria la Biblia, confía en todo eso, pero nunca dice, usa estas cosas para llegar a Cristo y acercar a Cristo y poner tu cabeza en su pecho y tener una relación más profunda con Él para conocerle en una manera más íntima. Usa todo lo que yo estoy enseñando para vivir y ponerse delante de Cristo para siempre. Y si lo que nosotros estamos enseñando no está empujando a la gente a ir a su casa y buscar un lugar secreto para estar más pegado a Él, nosotros estamos buscando otra gloria que no es para el Padre. Estamos buscando una gloria para nosotros mismos. Porque queremos la gente a fijar en nosotros. No, usted ven a mí. Aquí se encuentra la vida. Aquí se encuentra todo. Yo no quiero que ustedes me tomen en grande. Yo no quiero que ustedes piensen, no solamente Amos tiene la palabra de Dios, solamente Él escucha. ¿Qué tontería? Lo que yo quiero es que ustedes aprendan de mí que cualquier persona que quiere venir a Cristo con sed va a recibir un vaso lleno de un Espíritu Santo y de usted va a correr ríos de agua viva. Amén. Y si lo que yo hago no da un deseo, un hambre para Cristo, yo estoy fallando. Y si yo enseño cosas que no están implicándole a la presencia de Dios por sí mismo, no estoy haciendo la voluntad de Dios. No estoy buscando su gloria. Y nosotros tenemos que vivir en su presencia. Y cuando estamos en su presencia, hermanos, viéndole cara a cara, viviendo delante de Él, el único deseo que va a brotar de su corazón es para traer su amigo más querido, para estar por su lado y verle también. Atraer a su esposa, ven, mira cómo está Cristo, tan bueno. Quiere traer tus hijos, mira cómo está Cristo. Mira, vecino, borracho, mujeriego, idólatra, matón, ratero, ven conmigo y mira a Cristo. Él es tan bonito. Él va a recibirte porque ha recibido a mí. Cuando vivimos en la presencia de Dios, el deseo que brote en uno
no es para hacerte grande, es para hacer Cristo más grande en los ojos de la gente. ¿Y cómo hacemos eso? Hablamos con ellos, pero de ahí jalamos a la gente a la presencia de Cristo y nos empujamos a ellos para ponerse delante de Él por sí mismo. Y si nosotros tenemos otra idea del Evangelio y el trabajo que Dios nos ha dado, es porque nosotros no estamos en su presencia suficiente, que estamos muriendo a nuestros propios deseos y el deseo de Dios está levantando más. En su presencia es todo, hermanos. Y aquí yo voy a terminar con este taller por el momento. Pero ayer ya estaba hablando sobre nuestra comunión vivo con Cristo personalmente. Ahora ya más de eso, pero también entrando más en cómo toca el trabajo que Dios nos ha dado. Y cuando hacemos el propio, quiero hablar sobre lo que dijo el hermano Pablo, en cómo portar el peso del ministerio que Dios nos ha dado cada uno. Porque es importante. Pero todo está basado sobre una cosa: a buscar a Cristo, a venir a Cristo, vivir en su presencia. No hay otra respuesta. Allí es la respuesta de todo, hermanos. Pero aquí voy a terminar, hermanos, y ya vamos a abrir, ya puede terminar el video. Pero vamos a abrir, hermanos.